Camilo Ochoa, silenciado por decir la verdad. O al menos, eso creía él. Un hombre que convirtió sus historias de vida en espectáculo y sus errores en contenido viral. Pero, como todo en la vida, cuando uno juega al límite, tarde o temprano las consecuencias llegan. Hoy vamos a descubrir cómo el dinero fácil, los lujos excesivos y los privilegios que se creía merecedor lo llevaron a un final que muchos consideran inevitable. Quédate, porque esto no es ficción, esto pasó en la vida real. De la sombra al reflejo. Antes de que las cámaras lo iluminaran y las redes sociales lo convirtieran en un fenómeno viral, Camilo Ochoa llevaba una vida que muchos preferirían olvidar. Nacido en Sinaloa en 1982, su familia fundó la exitosa cadena de restaurantes El Pollo Loco, lo que le otorgó una infancia cómoda y llena de privilegios. Sin embargo, lejos de seguir el camino empresarial que su padre le ofrecía, Camilo optó por adentrarse en un mundo mucho más complicado y peligroso, donde las decisiones equivocadas podrían marcar tu destino de manera irreversible. Ya desde joven se vio rodeado de situaciones peligrosas que lo pusieron frente a dilemas que pocos podrían imaginar. Y aquí viene lo interesante, cómo un hombre con tanto a su favor decidió tomar caminos que lo pusieron en el ojo del huracán. Si crees que sabes cómo terminó esta historia, espera un poco más, porque aún queda mucho por descubrir. Camilo no solo vivió estas experiencias, decidió mostrarlas al público. Sus videos mezclaban relatos de riesgo y desafío con un orgullo casi hipnótico. Sus seguidores lo admiraban, pero también lo criticaban. Y es precisamente aquí donde la historia se pone más intrigante. Cada movimiento suyo estaba lleno de señales que muchos ignoraron. Si prestas atención, notarás pistas que revelan mucho más de lo que parece a simple vista. Lo más irónico es que, aún con advertencias de familiares y amigos, él continuó compartiendo su vida con todos. Sí, cada video, cada gesto, cada símbolo que mostraba estaba cargado de mensajes que solo algunos lograban descifrar. ¿Quieres descubrir cuáles fueron esas señales que anticipaban su destino? Quédate, porque las vamos a desglosar más adelante. Y como en toda historia que parece de película, la realidad alcanzó a Camilo. El 16 de agosto de 2025 fue atacado en su hogar en Temixco, Morelos. Su final no fue casualidad, fue el resultado de años de decisiones arriesgadas. Pero lo que pocos saben es que detrás de ese desenlace hay detalles que muy pocos se han atrevido a contar, y los vamos a revelar en los próximos minutos. Así que sigue atento, porque lo que viene supera cualquier expectativa. Camilo Ochoa. Excesos que no tenían límite. Dinero, autos de lujo, relojes que parecían obras de arte, fiestas interminables que se extendían hasta el amanecer. Todo eso era parte del espectáculo que Camilo Ochoa decidió mostrar al mundo. Parecía vivir en un universo paralelo donde las reglas normales simplemente no aplicaban y donde cada decisión se tomaba para impresionar, más que para proteger. Cada video, cada historia, cada post en redes sociales era una invitación a mirar un mundo de excesos que muchos solo podrían imaginar, y al mismo tiempo un recordatorio de los riesgos de vivir al límite. Y aquí viene lo que quizás no notaste. Cada lujo, cada ostentación, cada fiesta era una pieza de un rompecabezas que solo unos pocos podían descifrar. Camilo parecía decir sin palabras: miren lo que puedo tener, miren lo que puedo hacer. Y eso atrapaba la atención de todos. Pero, mientras muchos se dejaban deslumbrar, la realidad estaba a punto de alcanzarlo. Si crees que esto es solo espectáculo, espérate a escuchar los secretos que se escondían detrás de cada exceso. No te los puedes perder. Cada ostentación era una señal de que la vida de Camilo estaba construida sobre decisiones extremas. Y aquí es donde se pone más intrigante. Cuanto más brillaba, más cerca estaba del borde. Sus fiestas, sus autos, su manera de mostrar riqueza y poder, todo estaba conectado con su destino final. ¿Quieres descubrir cómo cada uno de estos excesos terminó jugando un papel crucial en lo que vino después? Quédate, porque en los próximos minutos vamos a revelar detalles que pocos se han atrevido a contar. Y mientras seguimos explorando este mundo de excesos,
prepárate, porque lo que parecía diversión y brillo también escondía secretos y riesgos que marcaron su camino de manera irreversible. No te vayas, porque lo que sigue va a cambiar por completo la manera en que ves su historia, y vas a entender por qué vivir así nunca es tan glamoroso como parece. Privilegios y falsas inmunidades. Camilo Ochoa se movía como si el mundo le debiera algo, rodeado de privilegios que pocos podrían imaginar. Tenía conexiones, reconocimiento y una fama que le daba la sensación de ser intocable. Pero aquí está la clave. Nada de esto lo hacía realmente invulnerable. La fama y los privilegios pueden crear la ilusión de seguridad, pero la realidad siempre tiene formas de alcanzarte. Lo interesante es cómo Camilo jugaba con esa sensación de inmunidad. Mostraba lujos, viajaba sin miedo y retaba con cada gesto como diciendo: mírenme, nadie puede tocarme. Sin embargo, esas mismas actitudes dejaban pistas para quienes sabían dónde mirar. Cada detalle de su vida pública era como una señal de alerta, un aviso que muchos ignoraron mientras se dejaban deslumbrar por su estilo de vida. Y aquí viene la parte intrigante. ¿Sabías que algunos de los conflictos más recientes que tuvo Camilo surgieron precisamente por esa sensación de invulnerabilidad? Los artículos de noticias más vistos esta semana indican que sus decisiones y actitudes retadoras empezaron a acumular contrincantes y generar tensiones con quienes conocían su pasado más de cerca. Cada movimiento suyo estaba lleno de riesgos que él parecía minimizar, pero que luego jugarían un papel crucial en su destino. Si piensas que esto es solo un relato de riqueza y fama, espera a escuchar lo que sucedió después. Cómo la ilusión de estar por encima de todo lo llevó a situaciones que él jamás habría imaginado. Más adelante vamos a revelar los detalles y cómo cada gesto arrogante lo acercaba más a su final inesperado. Y mientras seguimos desmenuzando esta historia, prepárate, porque lo que parecía invulnerabilidad era solo una máscara. Y detrás de esa máscara se escondían señales de que la vida estaba a punto de darle una lección que nadie podría ignorar. El peligro de la fama digital. El 9 de enero de 2025 marcó un momento inquietante en Sinaloa. Cientos de volantes comenzaron a aparecer en distintas zonas, señalando a 25 personas, entre músicos e influencers, acusándolos de participar en actividades no permitidas. Lo que parecía un conflicto lejano, de repente tocó el mundo digital. Los creadores de contenido pasaron de entretener a convertirse en objetivos de advertencias que nadie esperaba. En los meses siguientes, al menos 6 de los mencionados en esas listas fueron descalificados de la vida. Entre las figuras más visibles estaba Camilo Ochoa, el Alucín, quien había relatado su historia como alguien que enfrentó un pasado complicado y que compartía su vida en plataformas digitales. Otros casos que sacudieron al medio digital incluyeron a Juan Carlos, descalificado mientras trabajaba vendiendo dulces en Culiacán en octubre de 2024, Miguel Vivanco, también creador de contenido sinaloense, y Gail Castro, hermano de otro influencer popular, quien su corazón dejó de latir en marzo de 2025 en Ensenada, Baja California, tras semanas de advertencias y volantes dirigidos contra su familia. Además, fueron descalificados Leobardo Aispuro y Agustín Paul, quienes también aparecían en los volantes distribuidos a principios de año. Estos hechos muestran que la actividad oscura no se limita a ciertos espacios. La notoriedad en redes sociales puede convertir a cualquiera en un objetivo. La visibilidad digital, que antes parecía una ventaja, ahora se transformaba en un riesgo que pocos podían anticipar, y más estando relacionados con hechos oscuros. La historia de estos influencers deja claro que la fama y la exposición pueden atraer admiradores, pero también riesgos invisibles que acechan detrás de cada pantalla. Cada publicación, cada gesto público y cada paso en el mundo digital puede tener consecuencias inesperadas. Camilo Ochoa y los demás nos recuerdan que la notoriedad sin precaución puede ser tan peligrosa como cualquier riesgo en la vida real. El último video de Camilo Ochoa. El último video de Camilo Ochoa se convirtió en un registro inquietante de su vida diaria y, sin saberlo, en su despedida del mundo digital. La grabación, de 4 minutos con 52 segundos, fue publicada el mismo día de su retiro.
En ella, Camilo aparece revisando su guardarropa, decidiendo qué atuendo llevar, mientras muestra con detalle su colección de gorras y comenta con cierto humor sobre los diseños de su ropa. Me quejo del diseño de los pantalones en general. Mientras se probaba distintas prendas, hablaba de planes simples y cotidianos, como salir a comer, y dudaba sobre qué celular usar, mostrando que poseía varios. Todo parecía una escena común, casi trivial, pero cada gesto y comentario adquirían un significado diferente tras los acontecimientos de ese día. En un momento del video, Camilo hace una de sus declaraciones más provocadoras. Yo ocupo más gente a la que le caiga mal. Más y más. Pa' que sigan creciendo las estadísticas, que siga monetizando más. Y ustedes vengan y me tiren de la madre. Como si me doliera tanto. He vivido de todo. Quiero más gente que me deje comentarios. Estas palabras reflejan su carácter desafiante y su forma de enfrentar la fama. Atraer la atención, tanto positiva como negativa, como parte de su estrategia y personalidad en redes. Lo estremecedor es que esta frase fue lo último registrado en su contenido antes de que el video se interrumpiera. Lo que para muchos podría parecer un gesto de humor o arrogancia, ahora se lee con otra perspectiva, casi como una premonición de lo que sucedería horas más tarde. La combinación de banalidad y desafío en esa grabación convierte a este último video en un testimonio inquietante de la vida de Camilo Ochoa, mostrando su lado más humano, su obsesión con la notoriedad y la tensión de vivir expuesto hasta el último momento. El desenlace que todos comentan. El 16 de agosto de 2025, la noticia sacudió las redes. Camilo Ochoa fue atacado en su hogar en Temixco, Morelos. Su partida no fue casual. Fue el resultado de años de decisiones arriesgadas, de una vida marcada por excesos, privilegios y conflictos que se habían ido acumulando con el tiempo. Lo que muchos veían como un final triste y lamentable, otros lo interpretaron como la consecuencia de un camino que él mismo eligió vivir al límite. Sus seguidores, acostumbrados a ver su vida como un espectáculo, se sorprendieron al ver cómo la realidad alcanzaba de manera tan inesperada a alguien que parecía invulnerable. Lo que antes eran videos llenos de lujos y ostentación, ahora cobraba un nuevo significado. Cada gesto, cada extravagancia, cada provocación estaba conectado con un destino que se había ido construyendo silenciosamente. Prepárate porque te revelaré sus posibles relaciones con gente de vida oscura. Los medios comenzaron a analizar su vida y a buscar explicaciones. Sus relaciones complicadas, sus decisiones polémicas y los conflictos que había acumulado, además de la exposición constante que lo hacía vulnerable. Lo curioso es que mientras él disfrutaba de su fama y de su estilo de vida sin límites, había quienes estaban planeando hacer que su fin llegara. Muchos lo ignoraron, pero ahora se ve con claridad. Este desenlace abrió debates en las redes. Algunos lamentaron su partida, otros señalaron que las decisiones que tomó lo habían acercado a un final que podría haberse evitado. Lo que queda claro es que la historia de Camilo Ochoa es un recordatorio de cómo los excesos, los privilegios malentendidos y la exposición pública pueden acercar a cualquiera a consecuencias inevitables. Y aunque el mundo sigue hablando de él, pocos se detienen a analizar cómo cada elección, cada gesto y cada extravagancia se entrelazaron hasta culminar en un desenlace que nadie pudo cambiar. La historia de Camilo Ochoa se convirtió en un ejemplo de cómo la vida puede alcanzar a quienes creen estar por encima de todo y cómo los errores que parecen pequeños pueden tener un impacto irreversible. Los medios, el silencio y su mensaje póstumo. A diferencia de otros casos, la historia de Camilo Ochoa no se contó de manera completa en todos los medios. Muchos prefirieron guardar silencio o dar versiones incompletas, aumentando el misterio alrededor de su vida y su ausencia en la vida. ¿Por qué tanto silencio? ¿Quién decide qué se publica y qué se omite? Cuando la información se esconde, las especulaciones llenan internet y en este caso no tardaron en surgir. En su último testimonio grabado, Camilo reveló que había recibido advertencias de personas cercanas a él, antiguos aliados a quienes ayudó en el pasado. Desde diciembre de 2024 fue informado sobre un plan en su contra. Relató cómo audios y mensajes le advertían que iban por él, por su familia,
que estaban revisando sus cuentas bancarias, sus redes sociales y cualquier rastro digital que lo conectara con ellos. Según contó, días antes de fin de año fue vigilado en diferentes ciudades. Personas desconocidas preguntaban por su habitación en hoteles e incluso lo seguían mientras conducía por zonas concurridas. Camilo también narró que dificultades con su documentación le impedían salir del país, lo que limitaba sus movimientos y aumentaba su vulnerabilidad. Cada detalle de su vida era vigilado, desde su rutina familiar hasta sus pasos en el mundo digital. La planificación detrás de su final, según explicó, fue meticulosa y sostenida por meses. Seguimiento constante, control de sus comunicaciones y manipulación de su entorno para aislarlo. Esto deja en evidencia que su ausencia no fue un hecho aislado, sino el desenlace de un largo proceso de persecución, donde la exposición, la fama y las conexiones pasadas se convirtieron en riesgos que él mismo narraba. ¿Crees que la fama y la exposición en redes sociales realmente valen el riesgo que conllevan o piensas que Camilo Ochoa pudo haber hecho las cosas de otra manera? Te leo aquí abajo.